We continue, as President Castro indicated, to have some very serious differences, including on democracy and human rights. And President Castro and I have had very frank and candid conversations on these subjects. The United States recognizes progress that Cuba has made as a nation, its enormous achievements in education and in healthcare. And perhaps most importantly, I affirm that Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation. Cuba is sovereign and rightly has great pride, and the future of Cuba will be decided by Cubans, not by anybody else. Si hay presos políticos, preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Bueno, está hablando el guardia. Tenemos precisamente aquí con nosotros a un preso político que acaba de llegar de Cuba. Tenemos a los 5 presos políticos liberados por gestiones del gobierno de los Estados Unidos que acaban de aterrizar en Miami y están aquí esta noche con nosotros en exclusiva. Se trata de Vladimir Morera Bacallao, de Villa Clara, Cuba, ex preso político recientemente liberado por gestiones de Estados Unidos. Gracias, Vladimir. De inmediato vamos a empezar a conversar. Álvaro Alba, periodista de Radio y Televisión Martí, historiador y analista político, y Juan Antonio Blanco, historiador y analista político. Gracias, Juan Antonio. Vámonos a Cuba con Manuel Cuesta Morúa para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo allí esta noche en La Habana y si tiene alguna información adicional sobre el destino de Berta Soler y de Antonio Rodiles y los demás presos de esta tarde. Por segundo día consecutivo fueron arrestados. Cuéntanos, Manuel, buenas noches. Bueno, parece que no nos escucha Manuel Cuesta Morúa. Sí, tenemos problemas con la comunicación con Manuel Cuesta Morúa. Escuchábamos un ruido, pero no. Vámonos con Vladimir Morera Bacallao. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuándo fue puesto usted en libertad? O sea, ¿fueron de la cárcel al aeropuerto? No, fuimos de la cárcel directo a la embajada. A la embajada. De la embajada regresamos a un local y de ahí directo para acá. Todo fue... ¿En qué prisión estaba usted? Yo estaba en la prisión de Guamajal. ¿En la prisión de? Guamajal. Guamajal. ¿Eso dónde queda? Eso queda en Villa Clara. En Villa Clara. ¿Y qué tiempo tenía usted preso? 1 año y unos meses. 1 año y uno. ¿Fue acusado de qué? Fui acusado de desacato, de desorden público. De desorden público. Y entonces, ¿cómo fue esa comunicación de que quedaban en libertad o que iban a ser llevados a La Habana? Cuéntenos ese episodio. Bueno, en ese momento me encontraba en un estado de salud muy deplorable. ¿Usted estaba en huelga de hambre? En huelga de hambre. ¿Qué tiempo duró en huelga de hambre? 3 meses con 16 días. 3 meses con 16 días. ¿Y entonces? Entonces de ahí unos 15 días atrás, me llevan a una clínica, me comienzan a pasar suero y comienza a mejorar mi estado de salud. Ellos me dicen, recupérate, de que te vas del país. Me traen a mi familia y entonces me comunican de que me iban a sacar del país. ¿Su familia sigue en Cuba? Sí, mi familia está en Cuba, bajo un compromiso de que llegarían a los Estados Unidos el miércoles. Este miércoles que viene, sí. O sea, es decir, pasado mañana. Ajá. Bueno, esperemos que sí, y que se reúna con... ¿Quiénes se quedan? ¿Su núcleo familiar cuál es? Mis hijos, mi esposa. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Y cuántos hermanos? Tengo 4 hermanos. ¿Y saldrían todos? Sí. Saldrían, en total, su esposa, 4 hermanos, 5 y 3 hijos, 8. Sí. Es el núcleo familiar. Bueno, vámonos a La Habana con la venia de Álvaro Alba y Juan Antonio Blanco para que no se vuelva a caer la comunicación. Y Manuel Cuesta Morúa, comentábamos buenas noches sobre la actualización de lo que está ocurriendo allí en Cuba esta noche. Hay una cena de Estado, traeremos imágenes y empiezan a ser difundidas en el satélite. Pero, ¿qué ha pasado con este arresto en 2 días de Berta Soler y Antonio Rodiles, quienes están en la lista de ir mañana a la embajada a reunirse con el presidente Obama? ¿Qué se sabe? Buenas noches, Manuel.
No. Sí, buenas noches Sí. a todos los televidentes y escucha. Sí, mira, la situación es tensa en relación con las detenciones de estos compatriotas. Realmente muchos no esperaban que el pánico del Estado en relación con los activistas llegar al extremo de detenerles en medio de la visita, sin más miramiento que el hecho de responder a sus temores. Y en todo caso es preocupante. Hasta ahora no sabemos realmente qué ha sucedido con ellos. Si ha sido liberado, en un caso hemos tratado de establecer contacto, pero no hemos podido hacerlo. En todo caso también esperamos que de un momento a otro produzca la liberación, porque algunos están invitados justamente a tomar contacto con el presidente Obama mañana. Eso es lo que hay en relación con ellos, como respuesta obviamente a una pérdida constante y creciente de consenso social y de legitimidad por parte del gobierno cubano. Manuel, te agradecemos estos minutos, pero tenemos problemas con la comunicación y evidentemente hemos tratado de contactar varios opositores y disidentes y evidentemente hay una especie de boicot en las comunicaciones telefónicas. Álvaro Alba, tu lectura de este episodio de Raúl Castro con Barack Obama, cuestionando a su vez al periodista Jim Acosta de CNN y otros que le hicieron preguntas sobre el tema de los presos políticos, cuando Jim Acosta de CNN le preguntó ¿por qué hay presos políticos en Cuba? Bueno, en este caso concreto hoy vimos a un Raúl Castro muy irritado, se ofuscó en cuanto al tema que le empezaron los periodistas a inquirir, era el tema de los derechos humanos. Jim Acosta viaja con el presidente, es parte del cuerpo de prensa de la Casa Blanca. En Panamá fue el primero al cual se le cedió la palabra cuando la entrevista que dio el presidente a la prensa, no con Raúl Castro, sino aparte. Y hoy también hizo uso de su derecho ahí en el Palacio de la Revolución, como se llama el complejo, donde está la sede del gobierno y el Estado. Y la primera pregunta cuando se le hace a Raúl Castro es la de los derechos humanos. Se irritó, se puso muy bravo y esta respuesta que dio, digamos, irritante y al mismo tiempo a la defensiva, inclusive después se queja de que ya había respondido una pregunta y media y que él nada más que tenía planificada una. Todo el mundo sabía que cuando el presidente Barack Obama fuera a Cuba, el tema de los derechos humanos no iba a ser solamente un tema de la agenda, un tema que iba a estar gravitando sobre todas las relaciones. El secretario de Estado Kerry pospuso una visita a Cuba 2 semanas antes de la llegada del presidente, precisamente por el tema de los derechos humanos, los invitados, etcétera. Esto era una pregunta que él sabía que iba a estar en el tapete, que los periodistas iban a tenerla. El que no tenía la respuesta era el gobernante cubano. Juan Antonio Blanco. Hasta ahora hemos escuchado desde Miami críticas a este viaje del presidente, críticas a su política de restablecimiento de relaciones del 17 de diciembre de 2014. Pero viéndolo desde otro ángulo, ¿se le está moviendo el piso a ese régimen totalmente estricto, cerrado de los hermanos Castro con esta visita y con estos hechos y con estas preguntas y esta tensión mundial? El problema consiste en que, contrario a lo que muchos supondrían, de que esta gente que ya está lista para dar el paso hacia un modelo de mercado con liberalización económica, autoritario como pudiera ser en China o en otra parte, pero con liberalización, esta gente todavía yo no he visto ninguna señal de que estén dispuestos a hacer los ajustes necesarios para una transición de un modelo netamente estalinista a un modelo de autoritarismo moderno. Estos sistemas que estamos viendo no son comunistas, estos son autoritarismos modernizados de los antiguos sistemas comunistas. Mandaron a recibirlo a los negros del gobierno cubano, los vicepresidentes Salvador Valdés de la CTC y a Esteban Lazo. Es que tienen poco, entonces sacaron al de la CTC y después a Esteban Lazo por el otro lado. Ese es un tema interesante que debería estar en el tapete también. ¿Cuál es la situación de los afrodescendientes en Cuba? ¿Verdad? Si estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando del problema de la pobreza como un derecho económico, social, etcétera, del que pretendió vanagloriarse hoy Raúl Castro, pues ese debería estar.
Tenemos que ir a la pausa. Ok. Y la pregunta la vuelvo a repetir. Ok. Dentro de esa estructura de gobierno, ¿cómo se ve, cómo se puede leer la visita de Barack Obama? ¿En qué forma pudiera estar gravitando sobre esa estructura cerrada totalmente en la nomenclatura? Cuando regresemos,